Y bueno, en las diapositivas que les he pasado, la verdad es que no sé muy bien ahora en qué tema estarán, pero como les comenté acerca si van a querer que desarrolle prácticas de entrada o primeras PCs, ustedes me respondieron que resolviera los primeros exámenes, ¿no? Las primeras prácticas calificadas. Así que he escogido unos ejercicios, acá algunos básicos y acá hay unos que están como para pensar, los últimos, pero vamos, pues hay que intentarlo. Acá tengo tres ejercicios. Eh, no sé si ustedes sabrán cómo resolver cada uno de estos ejercicios. A ver, en la primera dice, o sea, son partes acá de de las primeras prácticas calificadas. En el primer ejercicio dice, construye un cuadrado si se conoce que la diferencia de la diagonal y el lado es 2 centímetros. ¿Alguno de ustedes sabe cómo resolver este ejercicio? Me lo pueden escribir por el chat. Quiero conocer si ya saben acerca cómo graficar las raíces o raíz de 2, raíz de 3, esas cosas. O cómo resolver este ejercicio. Me lo pueden comentar por el chat si saben cómo resolver este tipo de ejercicios. Por mi parte, no tengo ni idea, en verdad. Ya bueno, voy a resolver uno y les voy a dar un tiempo para que resuelvan otro ejercicio ya. Lo que las teorías del siglo pasado se hacían mediante en el auditorio, en el ex auditorio y se hacía con pizarra, con tizas y graficando pues ahí, pero como ahora las clases son virtuales, las voy a realizar en GeoGebra. Sí conocerán. Acá está. ¿Cómo resolver? Construye un cuadrado, se conoce que la diferencia de la diagonal y el lado es 5. A ver, acá hay que rayar. A ver, un cuadrado, ¿qué se cumple en un cuadrado? Todos los lados iguales, ¿sí o no? Un X, un X, ya. Y la diagonal ya saben cuánto es. Raíz de 2, ¿sí o no? Y ahora me dicen, construye un cuadrado, se conoce que la diferencia de la diagonal, o sea, X raíz de 2, menos un lado es igual a 2. Y acá es un ejercicio simple, ¿sí o no? Una incógnita. A ver, factorizamos acá el X, nos quedaría raíz de 2 menos 1, ¿sí o no? Igual a, igual a 2. A ver, pasamos esto a dividir. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 2 raíz de 2 más 2, ¿sí o no? Si lo pasamos a dividir. Y ahora debemos graficar un cuadrado que tenga como lado 2 raíz de 2 más 2. Y a ver, ¿cómo lo graficamos? Pasamos acá. Lo que vamos a graficar es 2 raíz de 2 más 2, ¿sí o no? Pero ahora, ¿cómo formo el raíz de 2? Muchos conocerán, creo que todos conocen el triángulo de 45, ¿sí o no? 45, 45. A ver, acá tenemos un triángulo. Acá tenemos el triángulo de 45, 45. El lado de acá, el lado F es 2, ¿sí o no? El de acá también es 2. Y como es de 45, el CB va a ser 2 raíz de 2, ¿sí o no? Ya tenemos el 2 raíz de 2 formado. Así que nada más agregar el 2 para tener o sea, el cuadrado que va a formar es 2 más raíz de 2. 2, 2, y ya hemos obtenido el 2 raíz de 2. ¿Ya?
Ahora formemos, a llegar a 2 raíz 2. Acá es 2, ¿no? Acá es 2 raíz 2 más 2. Ya tenemos el 2 raíz 2. Así que a la línea que está ahí, voy a borrar un rato, a la línea que está acá, le vamos a aumentar un 2 nada más. Estoy haciendo, es distinto hacerlo en GeoGebra que hacerlo en una pizarra. Y ahí está. El dB va a venir a ser como es una circunferencia, el dB también es a ese 2 raíz 2. Ese 2 raíz 2 tenemos que aumentar. Si le aumentamos un 2, ¿cuánto sería? A ver. De acá, de D, 2 centímetros. Y acá tenemos dB. CB vale 2 raíz 2. Ahora, como lo hemos pasado acá, BD valdría 2 raíz 2. Como le hemos aumentado 2, B hasta D sería 2 raíz 2 más 2, ¿sí o no? Ya, ahí ya tenemos el lado del cuadrado. Y ahí tenemos. ¿Sí sabe? Ya, con el compás movemos el D hacia allá. O con una perpendicular a esto. Ahí está. Usamos nuestro lindo compás. El otro punto del cuadrado. Este sería el otro punto del cuadrado. Y ahora para calcular el otro punto, igual otra perpendicular acá y otro compás. Y acá sería el otro el último punto. Y si unimos el punto F con el punto G, ahí ya tendríamos nuestro cuadrado. Voy a cambiarlo de color para que se note mejor. Sí, sí conocen los trazos de construcción y los trazos de acabado, ¿no? Los de construcción por lo general son más claros. O sea, son con los lápices 2H, no, 2H o 4H. Y el acabado, supuestamente, el acabado es con el lápiz 2B. Ya. Como nos pedía el ejercicio, acá ya tenemos nuestro cuadrado de 2 raíz 2 más 2. En donde la diferencia de su diagonal con unos lados, la diferencia de diagonal menos un lado va a ser lo que te dice el ejercicio. Lo que quiero que ustedes intenten resolver la pregunta, la siguiente pregunta, la que está acá. Construye un cuadrado y se conoce que la diferencia del área y el perímetro sea 3 segundos. Ahora con el ejemplo que les... El ejercicio de acá, ¿sí o no? La dinámica que vamos a hacer es voy a hacer un ejercicio parecido, o sea, voy a agarrar una PC, un ejercicio parecido, y voy a dejar que ustedes resuelvan el otro ejercicio, ¿vale? 10 minutos para que ustedes resuelvan o sea, ya hemos resuelto acá un ejercicio. Nos, Ahora quiero que ustedes resuelvan el segundo ejercicio para ver si han entendido. ¿Vale? Disculpa, una pregunta. Sí. Me he quedado en la última parte, ¿cómo se llama? Del cuadrado. O sea, ya hay el lado, pero completarlo, ahí me quedé, no vi muy bien eso. Estaba sacando mis lápices. Allá. Ya, el BE, hasta ahí sí entendí. Este lado va a ser El BE, ese lado.
Sigue, sí. Ese vale 2 rayos 2, ¿sí o no? Con nuestro compás le A hemos veces sí. pasado acá, a 2 rayos 2. ¿Ya? Y a Sí, BD, que vale 2 rayos 2, le hemos aumentado 2 centímetros más. ya. ¿Ya? Y ahora, con nuestro compás, igual podemos pasar 2 rayos 2 más 2 acá. ¿Sí o no? Y acá formando 90, claro, ¿no? Igual acá podemos formar 90 y con nuestro compás pasar 2 rayos 2. Y acá también 2 rayos 2. Pero en la hoja, ¿cómo sé que cae en ese justo es 90? Ya con tu Con el triángulo, ese, esa la regla que sea en 90. triángulo también tiene 90, ¿no? Sí. Los dos Con eso no me lo triángulos saco, tienen, ¿no? los dos triángulos tienen 90. O si no, con tu transportador, el ángulo de 90 para pasarlo. O sea, en un procedimiento también le puedo decir, comprobé con el triángulo, con la regla, o también tengo que comprobarlo con un trazo. Pero ¿puedes repetir la pregunta? O sea, cuando hago una resolución y quiero graficar el cuadrado, pero tengo que sustentar, o sea, en 90 grados. Eso es lo que voy. No, O no es necesario. en este caso no es necesario, nada más es graficarlo. Pero sí, o sea, tú con tu... En en las clases del ciclo pasado, el profesor nos enseñaba cómo usar las escuadras. Y ahora como las clases son virtuales, no sé cómo les están enseñando a cómo usar las escuadras. Pero lo que yo hacía para formar 90 era usar mi transportador nada más. Si no, ya no de esta forma. Si no agarraba mi transportador y lo ponía así de esta forma. ¿Qué es ese mi transportador? Y acá que formaba 90 y con la parte de abajo formaba una línea recta. De ahí para que sea 90. Ah, ya, ¿Entendieron? gracias. Sí, sí, ya lo entendía. ¿Alguna otra duda? No, no. Yo ahora quiero que ustedes me resuelvan, o sea, el ejercicio que está acá. Borraré todo esto. Construye un cuadrado, se conoce que la diferencia del área y el perímetro es 3 centímetros. Les doy 5 minutos ya, para que lo anden resolviendo, o si no me digan cómo más o menos cómo lo vamos a realizar. Disculpa, Sí. la resolución de eso lo tendríamos que hacer en un papel milimetrado, algo así, o porque cómo sabríamos que mide 2 centímetros y Con o tu es regla. con la regla. O sea, con la regla agarras cualquier... Espérate. Parte de la aguja. Espera, Ujú. voy a sacarla. Con la regla agarras cualquier parte. Cualquier parte, no va a ser necesariamente recto. Quizás por poquito se va a ir ahí, ¿no? No somos tan precisos. Pero de ahí agarra una recta cualquiera, pero recta. Y le trazo sus 90 grados. Se ve chueco ya. Trazo sus 90 grados y acá le pongo el valor. Acá con la regla mido que sean 2 centímetros, pues. 2 centímetros. Y luego le trazamos su diagonal. Por Pitágoras sería 2, 2, sería 2 raíz 2. Pero para trazar la perpendicular, primero tendría que hacer las construcciones, ¿no? Porque para trazar la perpendicular, Con tu transportador nada más puedes medir el 90 grados y trazar esta recta. ay, ay, O sea, no necesariamente va a ser así de recto, quizás sea así un poquito, pero la otra línea sí va a tener que ser
va a tener que formar 90 grados para sacar el raíz el 2 raíz 2 de manera exacta. Ya. ¿En qué tema ustedes están en dibujo? Los ejercicios que he sacado de acá son de algunas primeras veces pasadas. Bueno, estamos en construcciones geométricas, creo. Ahí están igual, ¿no? Y ya dieron su prueba de entrada. Me habían comentado que Industrial 2 sí, Industrial 1 no, creo. No, Industrial 1 aún no ha dado prueba de entrada. En Industrial 2 nos dieron una práctica para mañana sobre dibujo, haciendo con pulso y con instrumentos, 4 gráficos. Ah, en el tema de plantillas deben estar. Sí, creo. El siguiente ejercicio de acá lo saqué de un examen de entrada pasado. ¿Ya saben Ejercicio 1. cómo sale el ejercicio de acá? Sí, el de acá. Que la diferencia del área y el perímetro es 3 centímetros. Es casi lo mismo, solo es una ecuación nada más si hay ese lado. Ajá. Y creo que el lado sale 2 más raíz de 7. Y para acá es el raíz de 7 lo puede formar con un triángulo de 2 y 3 Pitágoras. Ahí es la hipotenusa. Y a eso le aumentas un 2 y trabajas con circunferencias. Creo que sería de 2 y raíz de 3. Así es el No, ejercicio. 2 y 3. A 2 y raíz de 3, a verdad. Y ese raíz de 3 lo Así puedes es. sacar Y luego formo Equilátero. bueno, con un triángulo. Hago mi equilátero y la mitad hago con mi compás. Y luego lo uno. Y tengo raíz de 7. Sí, sí así es como sale. Y ya que pasar, entonces hay que pasar al siguiente, que es casi lo mismo que los pasados. Construye un triángulo equilátero si se conoce que la diferencia entre su altura y su lado es 1. Igual, primero iniciamos con resolviendo esa ecuación. Formando la ecuación, a ver. Dice, construye un triángulo acá está su altura. Algo acá. Y a ver. Hay que poner que el lado sea 2x, ¿ya? 2x, la base sería x y la altura sería raíz de 3x. Nos dice que la diferencia, en el construir un triángulo equilátero se conoce que la diferencia de la altura, o sea, raíz de 3x menos el lado, me va a dar igual a 1 centímetro. Igual que las anteriores, nada más una ecuación, hallar el x y con ese x formar el triángulo. Y a ver, ¿cuánto sería el valor de x? 2 más raíz de 3. Sí, 2 más raíz de 3. Ahora que ya tenemos el valor de x, hay que pasar a graficarlo. La parte de la ecuación sí la tienen que añadir cuando ustedes están resolviendo el ejercicio. No lo pongan de frente, vale 2 raíz de 3. Porque Moncada a veces, si no le explicas algunas cosas como las ecuaciones, te resta puntos. Año pasado. A ver, ya tenemos que el lado vale 2 más raíz de 3. Hay que anotarlo en la esquinita. Más raíz de 3. A ver. Para formar el raíz de 3 tenemos que recurrir al triángulo 60 y 30, ¿sí o no? A ver cómo lo hacemos. Ya tenemos un A.
La distancia de C a A es 1 centímetro, ¿sí o no? 1 centímetro. Ahora debemos formar el raíz de 3 que supuestamente va acá. Podemos hacerlo con nuestro compás, ¿no? Medir en cualquier parte de nuestra hojita 2 centímetros, algo así se va a hacer, y pasarlo, y pasar esto acá y con nuestro compás formar de vuelta. A ver, centro radio. De acá, 2 centímetros. Aquí estaría el punto, cero. Unimos C con esto. Y acá ya obtenemos acá estaría el 2, que lo hemos medido con compás, y acá sería 1, y como es 1, 2, y acá es 90, es obvio que el lado de acá va a ser raíz de 3, ¿sí o no? Ya conseguimos el raíz de 3. Ahora nos falta agregarle un 2 nada más. Y de acá del F le trazamos un 2 centímetros más para lograr el 2 más raíz de 3. Ya, ahí está. Del A hasta el G va a ser raíz de 3 más 2, que sería el lado del triángulo. Y ahora con nuestro transportador medimos acá 60 grados, porque el 60 grados es lo que mide el triángulo equilátero. Pues. Ahí está. Acá formamos con nuestro transportador, formamos el 60 grados. Y trazamos como ya formamos el 60, unimos de A hasta este punto. Y de acá igual podemos trazar 60 desde G para cerrar el triángulo equilátero. Nuestro transportador formamos 60. Con nuestro transportador formamos un 60 también en G. Y ahí lo unimos el punto. Y donde se intersecta va a ser el otro punto. Ya tenemos nuestro lado que vale 2 más raíz de 3. Hemos formado 60 y acá 60 y lo hemos intersectado. Acá también va a ser 2 raíz de 3 porque es un triángulo equilátero. Y acá también sería 2 más raíz de 3. Sería acá estaríamos formando lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio equilátero se conoce que la diferencia de altura de su lado es 1 centímetro. Resolvimos esa operación. Y acá ¿alguna duda? ¿Quieren que vaya más rápido o más lento o algo así? Dígame, porque primera vez también que estoy trabajando así. Así está bien, así como estás explicando. Entonces ahí queda. ¿Ah? Hola, ¿puedes volver a explicar? ¿Desde qué parte? El J y el K, no lo entendí. Ya mira. Del C a la A hemos trazado espera, cambiar el lápiz. Hemos trazado 1 centímetro. O sea, si te dice la ecuación anterior, ¿no? Que el lado va a ser 2 raíz de 3 del equilátero. Sí, sí. Ya. Ahora que hemos intentado, lo que hemos hecho es intentado sacar el raíz de 3. Acá formamos
acá formamos un centímetro de C a A. Y ahora con nuestro, a ver, ¿cómo? Un metro también podría ser acá, medir 60 grados y acá formar otros 2 centímetros. Y acá es 1 centímetro y acá es otros 2 centímetros por Pitágoras y acá va a ser raíz de 3. Y ya ya hemos hallado el raíz de 3. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el 2. Acá de F hasta allá, de F hasta el punto. De F hasta el punto G hemos medido 2 centímetros, con nuestra regla, claro. Y raíz de 3 más 2, ahí ya tenemos un lado del triángulo equilátero que debemos formar. Ahora medimos con nuestro transportador otros 60 grados. Y acá movimos desde el A hasta el otro transportador, no, con nuestro compás. Acá también sería 3 más raíz de 2. No, raíz de 3 más 2. Más 2. Y acá también formamos un 60 y acá también formamos otro 3, no, raíz de 3 más 2. Y donde se intersecta va a ser el último punto que falta al triángulo. Ahora sí. Sí, gracias, amigo. Con respecto a su práctica de entrada, ¿ustedes han resuelto el ejercicio y la han mandado al profesor por foto? ¿O cómo fue? Escaneado, escaneado. Eh, Imprimieron el examen y luego lo resolvieron y luego lo escanearon y lo enviaron. Sí, sí. Amigo, una consulta. Para los grados se tienen que hacer con transportador o lo puedes hacer también con, no sé, por ejemplo, el 60 se puede hacer trazando dos cuadros y el punto que se intersecta va a ser 60. Sí, o O sea, tienes, sí, sí. o También, tienes, también porque, puede ser como me dices. De acá ya tenemos que vale 2 raíz de 3, ¿sí o no? sí, Podemos con nuestro compás trazar de acá hasta allá 2 raíz de 3. ujú, Igual por acá. Con nuestro compás de acá. Desde el punto A como centro, también podemos trazar otra vez 2 más raíz de 3. Y el claro. punto de intersección va a ser el otro punto y ahí, por simple lógica, esto va a ser raíz de 3 y raíz de 3. Raíz de 3. Ah, ya. O sea, Las dos formas quieres pueden ser. si lo puedes hacer midiendo, pero lo demás sí ya tienes que buscar ya, ingeniártela. Sí. Todo caso, justamente, razonamiento matemático, la geometría, algo así parece. Aunque a veces sí. Disculpa, tengo una pregunta. Ya. ¿En qué ayuda el trazo de la circunferencia en este ejercicio? ¿Te refieres a esta circunferencia? Ajá, ¿en qué ayuda? Porque no me doy cuenta todavía. ¿Te refieres? ¿Te Claro, refieres a a esa esta? circunferencia. No, es que supuestamente tú nada más la puedes hacer con tu regla. Ujú. Tú lo puedes hacer con tu regla, pero mira acá 1 centímetro, luego formaron un 90 grados y acá formaron 2 centímetros. Lo puedes hacer con tus transportadores, o sea, con un trazo, con un arco corto, para formar nada más el 2 centímetros. Si acá lo estoy formando todo es porque GeoGebra no me deja hacer estos arquitos. No es que borre todo. Ah, o sea que en la práctica yo solo puedo dejar trazado el arco. Ajá, con el arco. O sea, no necesariamente toda la circunferencia, no, sino el arco nada más lo puedo dibujar. Mm.
Ujú. Sí. Ah, ya. Gracias. Sí, sí saben cómo hallar la mediatriz de una recta, ¿no? ¿Saben cómo hallar la mediatriz de un segmento, el que está acá? De E. Sí, sí, sí. Perpendicular. La perpendicular al punto medio. No, Con el, sí, com- sí, con el la compás, mediatriz, pues. con el compás trazando arcos que sean un poco menor que la distancia y se intersecten de cada punto y luego los unes. Sí, sí, así, trazando dos arcos y donde se intersectan, trazar una recta. Ay, perdón, me salió checa. Y esa va a ser la mediatriz. Algo así, no se tiene que dibujar toda la circunferencia, sino nada más estos arcos donde se intersectan. ¿Cómo? O sea, se hace centro a cada extremo. Sí, para hallar, para hallar la mediatriz de un segmento, hago centro acá, ponte al D, y trazo cualquier radio. Acá está. Ujú. Y ahora con el otro, también trazo el mismo radio. Y al unir los puntos de intersección, me va a dar la mediatriz. Ah, ok. Esa va a ser la mediatriz del segmento. Van a usar Ujú. mucho esto. Amigo, otra consulta. El profesor Monca, con las explicaciones de los trazos que haces así escribiendo, ¿es bien estricto o tienes que detallar lo que haces, cada trazo? ¿Cómo te refieres a detallar cada trazo? Explicar el proceso de lo que estás haciendo. ¿Tienes que detallar bien lo que o no es necesario? ¿Cómo es su criterio de evaluación? Sí puedes detallarlo, pero no es tan necesario. O sea, en el ejercicio de acá, de detallar, va a ser espérate, la ecuación. Puedes poner la ecuación acá, x más lo que hemos hecho anterior, y esa ecuación sí tiene que estar. Y acá con los trazos, tiene que estar todos los trazos ahí, no debo borrar ni un trazo que hayas hecho, pero no es necesario Ya. explicar por qué tracé esto, por qué tracé eso, sino poner acá 60 graditos y los trazos nada más. Y se escribe también con la plantilla que dio los pasos, con plantilla. El- Esto sí, lo que está allá. Esto, la ecuación sí. Al momento Ya. de graficarlo no es necesario, pero si quieres sí lo puedes hacer. Los trazos, Ah, ya, amigo, gracias, gracias. los trazos auxiliares sí son con 2H y supuestamente esos trazos de construcción o trazos auxiliares se hacen con el 2H. Por ejemplo, acá está más clarito. El 2H es más clarito y acá está el más oscuro, vendría a ser el 2B. Lo que se debe ver es el de 2B. El de 2H se va a ver, pero como algo así como que de fondo. Esos son los trazos de construcción y al final la figura sí la tienes que hacer con 2B. Y eso que construyes de 1 centímetro también tiene que ser con 2B, lo que construyes de 1 centímetro. Por ejemplo, en otro lado tú pones 1 centímetro para luego pasarlo eso con compás, ¿no? ¿Eso también va con dos Ya b o con 2? de CA, estos lo haces con 2H. O sea, eh, Sí, pero para medir ese centímetro no tienes que ponerlo en otra parte como especificando que va a ser un sí, centímetro, sí, eso trazando una sí, línea con 2B. sí. No, Ay, amigo, ya, con gracias. 2H igual. Acá pones un 2H, centímetro y eso es lo que has movido ahí. 2 centímetros y eso es lo con que has movido acá. 2H. Sí. Ajá, 2H, sí. ya, Sí, 2H. ya, amigo. La construcción final, o sea, lo que te pide el ejercicio, eso sí lo haces con 2B. Ah, ¿Son los únicos tipos de lápiz que se usa o hay más? ¿Qué cosa? ¿El 2H y el 2B son los únicos tipos de lápiz que más se usa o los otros sirven para otra cosa? Por ejemplo, el 3H creo que también habló el profesor. Sí, sí, sí está el el- 3H, el 4H. A nosotros el ciclo pasado el profesor nos mandaba a usar el 2H
para las rectas y el 4H para las circunferencias. Pero ahora, como ustedes lo van a mandar por foto, creo que lo mandan escaneado, no se nota tanta la diferencia de 2H hasta 4H. Ujú. De 2H a 2B sí se nota la diferencia, pero si le escaneas tu hoja no va a haber tanta diferencia en el 2H y 4H. Ah, ok. Para los nombres, para las letras, el HB. Ah, ya sí, eso fue el H para los nombres y las letras. Ya. Disculpa, o sea, y nosotros tenemos que especificar cuánto mide cada segmento que tracemos. O sea, a su costado tenemos que poner 1 centímetro, 2 centímetros. Creo que a Moncada no le gusta eso, sino que aparte, a Moncada le gusta que aparte lo traces. O sea, lo que has usado, acá nada más hemos usado el 1 centímetro y el 2 centímetros. Lo demás ya fue Pues, contrato. o El, sea, yo el un tendría que escribir centímetro en la hoja. aparte, aparte del gráfico. Cuando lo pones acá, a Moncada no le gusta. Mm, ya, gracias. ¿Y el F para qué sirve? El lápiz F. No sabría decirte. Ya ha pasado con más de cerca de un año. No, bueno, más de 6 meses. Me acuerdo más del 4, el 2H, el 4H y el HB. El HB y el 2B. No me sé de los demás. No me acuerdo de los demás. Ay. Ujú. Luego de este curso, en el tercer ciclo hay un curso de diseño asistido por computador, que es casi similar a dibujo, pero ya por computadora. A ver, ya, ¿qué pasa el siguiente ejercicio? Este ejercicio 1. En el ángulo, repito, el ángulo, en el ángulo MAN, ubique el punto B en el AM, ¿sí o no? El punto B en el AM y el punto C en el AN, de tal forma de que BCA formen 45 grados y BC mida 6 centímetros. ¿Cómo creen que se puede desarrollar este ejercicio? ¿Alguna idea para desarrollar este ejercicio? Trazar primero AN, ¿no? Ubicar un punto y formar los 45 grados, extender los 6 centímetros y de ahí ya seguir nomás hasta donde sigue, ¿no? Para cerrarlo. O sea, dices que formar un 45 Primero, cualquier. trazo AN, o sea, la recta horizontal. Ya, AN. Una medida X. Ya, AN. De ahí con el transportador 45 grados. 45. Ahí va a salir un punto, ¿no? Vamos a hacer un Todavía punto. no estoy seguro si están los 6 centímetros, ¿no? Entonces desde el punto de AN, que sería C, saco 6 centímetros. Como una Y 6 paralela. centímetros va a caer, y 6 centímetros va a ser B. Entonces di prolongo NA y ya cierro nomás para que cumpla eso, ¿no? Porque no te pide más más requisitos. Sí, nada más te pide formar eso. Ya, ahora hay que pasarlo acá. Aquí, cualquiera ya. Ejercicios, los ejercicios los mandé al grupo. No, perdón. Los mandé al grupo. El grupo envié las diapositivas. Al mediodía creo, o en la tarde, a las 2 creo que lo mandé. Ya. Aquí se ve el ejercicio. El ejercicio 2. El ejercicio 1. Ya, acá está A. Puedes reenviarlo.
le envío a ver. ¿A todos les ha llegado las diapositivas o hay alguien que no las haya visto? Sí, ahí está, pues. A ver, lo voy a reenviar. Sí, ahí está, ya, entonces, ahí está. Pues, ahí en la diapositiva están los ejercicios que estoy desarrollando hoy. Una pregunta, por si acaso, ¿qué se refiere con rectángulo de oro? ¿O es áureo? Áureo. Rectángulo de oro, rectángulo áureo. Áureo, ese de raíz de 5 menos 1, ¿no? Sí, la relación de los lados es un A y el otro es un A raíz de 5 más 1 entre 2. Es un rectángulo áureo. La relación entre los dos lados del rectángulo debe ser esta. Es un ejercicio más que vamos a resolver más adelante. Ejercicio 4 que creo que era. Nosotros hacemos aquí. Se tiene AMN. Vamos acá y era ponte que este sea este. Ya, y lo trazamos. Ahora debemos ubicar, ¿sí o no? Debemos ubicar el B y el C. Eso es el B y el C. Ahora, lo primero que hacemos va a ser formar el ángulo de 45 grados. No digo de que este D va a ser exactamente el punto C, pero vamos a entrar a formar 45 grados de ahí, y de ahí luego va a salir. A ver. Sentido horario, 45 grados. Con nuestro transportador formamos 45 grados. Ahí. Y ahí nos sale un punto A. Aquí tenemos trazada este segmento de ED, pero no sabemos si este H va a ser 6 centímetros. Vemos acá que sea 6 centímetros. Ya. Okay. 6 centímetros. A ver, puntito. Acá. Y vamos a formar el 6 centímetros. 6 centímetros. Y ahí está. Una ayuda de un transportador. Vamos a hacer una paralela a este que mida 6 centímetros. Ponte que acá sea. ¿Ya? Y formamos desde A a que formar un 45. ¿Ya? Ahí ya tenemos esa recta. Este segmento mide 6 centímetros y está con el ángulo de 45. Pero queremos pasar esto acá. Disculpen, estos trazos no debía haberlos hecho. Me confundí. Sí, ya. Pero ahora sí. Formamos una circunferencia o un arco de 6 centímetros, con 6 centímetros que hemos agarrado acá, y trazamos esa circunferencia, y desde cualquier punto formamos un ángulo de 45 grados. Ahora ya tenemos de que esto tiene la inclinación de 45 grados, y desde H hasta A es 6 centímetros, pero queremos mover este HA a la figura acá, ¿no? BAC. Lo que hacemos es trazar una paralela
a la recta AC. ¿Sí saben cómo formar una paralela, no? No, no sé, yo no sé. ¿Las escuadras? Sí, usando las escuadras se fuera a llevar una paralela. A ver, un ejemplo. Pueden usar este triángulo. Hay un triángulo en las escuadras. Hay una escuadra que es del triángulo de 60 y 30 y el otro es de 45, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá podemos poner la escuadra de 45 grados y si la movemos esto acá, por esa misma recta, ponte acá, esta recta, pero otro colorcito, esta recta va a ser paralela a esta y esta recta va a ser paralela a esta. Así se forman las paralelas. Con las escuadras puedo ir jugando y formando para paralelas. Acá, una paralela. Y ahora también trazamos una paralela a la recta, no, al segmento HA. Paralela. Las escuadras, movemos este ángulo hasta acá, hasta la intersección. ¿Ya? Y ahora como es una paralela, va a ser 45, ¿sí o no? Porque es una paralela. Ya, si se cambia 45 con esa recta, lo movemos y acá también sale 45. Y ahora, ya tenemos que el ángulo vale 45. Ya tenemos que esta recta vale 6 centímetros. Y es lo que me pide el ejercicio, ¿sí o no? Que mida 45 grados y que la recta esta acá mida 6 centímetros. Entonces este va a ser el punto C. Otro C. Este es C. Y acá va a ser el punto B. Y ahí estaría formado nuestro triángulo. Nuestro triángulo A, B y C. Con respecto a este ejercicio, no, porque nada más se fue formar cerramos esto, un arco de 6 centímetros, al costadito 6 centímetros, y podemos hacer del punto A, y acá circunferencia 6 centímetros, y luego formar un ángulo de 45 grados. 45 grados. Luego ya con este ángulo de 45 grados, tiene la inclinación de 45 y esto vale 6 centímetros. Y vamos a meter esto a M. Entonces nada más con paralelas. Pasamos una paralela a esta y luego una paralela al HA. Y como son paralelas, el ángulo de 45 que está acá también va a ser el 45K. Y como acá medía 6 centímetros, y ya cumple las condiciones del ejercicio. 45 grados y 6 centímetros. Y ahí estaría, este sería nuestro triángulo que nos pide el ejercicio. ¿Entendieron, no? ¿Entendieron esta parte, no? O ya están resolviendo ejercicios siguientes. Una pregunta. Sé que ya pasaron el problema, ¿no? Pero en los dos anteriores problemas utilizó una ecuación para hallar el lado, por ejemplo, en el anterior problema, para hallar el lado de un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, al escribirlo, ¿tengo que usar la plantilla que mandó el profesor o puede ser cualquier letra? ¿Cómo que Al qué plantilla le escribirlo. puso el profesor? Una plantilla, no sé, donde habían letras mayúsculas, números. No, esos creo que son grandes, ¿no?
te dicen cómo formar la... No, Sí, si que formas cada, las si formas cada así con esa letra te vas a demorar un año. Con reglas creo que lo y formas la letra, ¿no? No, no, normal con tu letra lo escribes o haces la ya ecuación ahí. normal lo escribo con mi letra. Ya, está bien. Muchas gracias. Se tiene que ver, se tiene que notar. Moncada, si no ve o no lo entiende, te resta puntos. Ya, está bien. Muchas gracias. Este es el ejercicio que ya han estado haciendo, creo que ustedes, porque alguien me preguntó acerca de un rectángulo de oro. Vimos otro. Un punto A cualquiera. Debemos formar un de oro ABCD, cuya diagonal AC mide 12 metros. ¿Ustedes ya les ha explicado el profesor acerca de las escalas? ¿El profesor le llegó a explicar acerca de las escalas? Creo que no, ¿no? Están diciendo, ¿no? Respondan. ¿Alguien les ha enseñado el profesor acerca de las escalas o saben las escalas? No, no he enseñado. Como, no, no enseñó, no enseñó. No, no enseñado. Más adelante les va a enseñar las escalas, Métodos científicos. supongo. Es que ustedes de frente me han pasado que observan las primeras veces. Acá está la escala, ¿sí o no? De 1 a 100. ¿Qué se entiende con esto? De que 1 centímetro en este rectángulo, el que está acá, va a valer como si fuera 100 centímetros. ¿Ya? Y ahora, si nos dicen que son 12 metros, ¿cuánto vale 12 metros? 12 metros es 12 por 100, ¿sí o no? 1200, ¿sí o no? 1200 centímetros. Va a ser lo mismo que acá, como en este cuadradito va a ser lo mismo que 12 centímetros. O sea, ya no usamos el 12 metros porque sería algo loco trazar en nuestra hojita 12 metros, ¿sí o no? En nuestra hojita trazamos nada más esa medida, pero como en 12 centímetros. Ya, acá pasamos. Conocemos la diagonal y esto. Hay que formar, a ver, el número áureo es raíz de 5 más 1 entre 2. ¿Qué entendemos por un rectángulo de oro? Que la relación entre un lado y el otro lado va a ser como si fuera de a raíz de 5 más 1a. Ahora queremos formar este raíz de 5 más 1 entre 2. ¿Con qué triángulo formamos el raíz de 5? ¿Con qué triángulo podemos formar el raíz de 5? 53 medios. De 1 a 2 y raíz de 5. ¿Sí o no? Acá podemos ponerle como si fuera un 2a para que nos facilite, y acá como si fuera este 2 ya no. De 2a raíz de 5 más 1a. Ya. Ahora hay que pasar el ejercicio. Nuestro rectángulo. O si no, acá en el año figura puede ser. No, acá mejor aparte. Formamos nuestro triángulo rectángulo de 2 y 1. Ahí está 2. Y acá sería el otro, ¿no? 1 centímetro. Nuestra regla formamos acá 2 centímetros y de manera perpendicular 1 centímetro acá. G, 1 centímetro y F, 2 centímetros. De tal forma de que ahora, como es 1, 2 y acá es 90 grados, el CAD me va a valer raíz de 5 centímetros, ¿cierto? Y ahora podemos pasar ese raíz de 5 acá de manera horizontal. Nuestro compás, movemos ese raíz de 5.
movido y ahora de forma horizontal, acá este B y E va a medir raíz de 5. Ahora, ¿qué nos falta? El más 1, ¿sí o no? Entonces, desde el punto E, en la misma recta, de este punto E medimos 1 centímetro más. Del punto E, 1 centímetro. Ahí está. Y ahora ya tenemos del D al F. Del D al F va a ser raíz de 5 más 1. Ahora sí ya lo podemos pasar al rectángulo. Este mismo DF lo podemos pasar acá. Estoy usando estas reglas, estas rectas es porque no lo puedo ver ni siquiera con mi porque no es una clase presencial. Sería, usamos nuestro compás para mover esa medida. Tenemos allá tenemos con nuestro compás movemos siempre las medidas. Ahí está. Y ahora ya, ahí está. Yo moví esa distancia. Del A a I va a ser raíz de 5 más 1. Y ahora hemos dicho, ¿no? De que vamos a formar nuestro triángulo de oro de forma de que acá sea 5 raíz de 5 más 1 y en acá sea 2. Entonces acá de A le subimos 2 centímetros. Ahora, no sé, una última mide 2 centímetros, pero según la escala va a ser 12 centímetros, ¿sí o no? Trazar una circunferencia con radio, con nuestro compás, una circunferencia de radio. ¿Está? Y ahora hay que trazar, hay que hacer que esta recta JA continúe. Y ahora unimos el punto G y le trazamos una paralela. Estoy confundiendo. Necesitamos que esta diagonal mida tendría el otro punto L. No necesitaríamos tanto esta diagonal, sino la otra diagonal. Hay que hacer la otra diagonal, la de la A a L. Y ahora necesitamos que ese AL sea 12. Nuestro rectángulo nada más. O si no, continuamos la recta de AL, la continuamos. ¿Y dónde intersecta? Intersecta acá, en este punto M. Ahora trazamos una paralela a esto. Y acá ya tendríamos el punto del rectángulo áureo. Y acá con otra paralela.
trazamos una paralela. Se ha borrado. Hacemos una paralela acá. Y ahora trazamos otra paralela de esta recta. Y aquí ya tendríamos nuestro rectángulo áureo. No se ve bien porque mira acá, supuestamente hemos graficado todas las rectas que nos han llevado a la solución con nuestro lápiz 2B, ¿sí o no? Pero si ustedes lo hacen en su hoja, no lo van a hacer esto con supuestamente 2B, sino lo van a hacer con 2H. O sea, no se va a ver tanto. No se va a ver tan feo como está ahí mi solución. Todas las rectas se van a ver supuestamente más claras y las únicas rectas que se van a ver así como que nítidas. Van a ser estas rectas. M hacia el N, del M hacia el O. Todas las demás rectas se van a ver como que más claras y estas rectas se van a ver oscuras porque esas son las rectas del acabado con el lápiz 2B. Las demás rectas son con el 2H. Con un lápiz. Lo primero que hemos hecho fue formar un rectángulo, un triángulo rectángulo de 1 y 2, de tal forma que acá pueda conseguir el raíz de 5. El raíz de 5 lo hemos movido acá. Raíz de 5. Y ahora, habíamos dicho que para nuestro triángulo áureo necesitamos raíz de 5 más 1 en un lado y 2 en el otro lado. Así que ya tenemos acá el raíz de 5. Podemos trazar 1 centímetro más o si no usar el que está acá abajo, ¿no? Acá tenemos del D a F, raíz de 5 más 1. Con nuestro compás medimos eso y lo pasamos acá arribita. Del A al G, raíz de 5 más 1. Y acá del J al A, medimos unos 2 centímetros. Ya tenemos ahí un mini rectángulo de oro. ¿Ya? Ahí tenemos un mini rectángulo de oro. Lo que hemos hecho fue usar esa diagonal. Usar esta diagonal del triángulo áureo. Nos dice que la diagonal del rectángulo de áureo debe ser 12 centímetros. Pero acá no sabemos cuánto es, pero es un valor menos. Así que para eso hemos trazado desde A un arco, una circunferencia de 12 centímetros. Ya tenemos ese arco y lo único que hemos hecho fue de A a L haberlo prolongado hasta donde se intersecta. Donde se intersectó, que fue el punto M, hemos trazado una paralela a esta recta, de tal forma de que hemos conseguido el otro punto. Ya consiguiendo el otro punto, podemos trazar una paralela a este, y así conseguir el otro punto. Ya tendríamos los 4 puntos, y ahí unimos los 4 puntos con nuestro lápiz 2B. Ya ver oscurito como está ahí. Unimos. Y ahí tenemos nuestro rectángulo áureo con la condición de que esto sea 12 centímetros. Todo claro, ¿no? Construye un rectángulo conociendo que el perímetro es 22 centímetros. Y la relación de M y N de dos lados continuos sea la siguiente, la que está diciendo. Ustedes, pero le voy a decir cómo que la pueden hacer. ¿O alguno de ustedes puede resolver este ejercicio? ¿Alguno de ustedes tiene
alguna idea de cómo resolver ese ejercicio? ¿Pueden decir o comentar? ¿Tienen alguna idea de cómo resolver ese ejercicio? ¿Nadie? ¿Cómo se llama? ¿Esa relación de MN es una relación de los lados? Sí. Ah, pues ahí sale. O sea, hay esos valores de relación midiéndolos en la hoja con lo que me dan ahí. O sea, tendría que tener el examen en vivo para hallar la relación de M y N. ¿No ustedes me han comentado de que el profesor les ha hecho que le escanee. Y ahí ustedes ya tendrían la relación de LN acá, la relación de acá del M. Claro, pues imaginamos que es 4 y 2, ¿no? Pero ya la hoja lo mido con la regla nomás. O sea, ahí ya es medirlo nada más. ¿Verdad? No, porque si formas acá el triángulo de N y acá M, M y N, no necesariamente el perímetro de acá, de todo esto, va a ser 22 centímetros. Entonces hago No, semejanza. no quiero llegar a eso, quiero llegar a la proporcionalidad. Sí, con la proporción, uso la proporción. ¿De cuánto sale? Sí. Estamos O sea, ¿Ah? o sea que yo mido con la regla la longitud M y la longitud N. Y de ahí saco la relación de M y N. ¿O Sí, no? ¿Sí? sí, sí. Ah, ya, ok. Ya, gracias. A ver, si tenemos que el perímetro vale 22 centímetros, o sea, 2M más 2N va a ser 22 centímetros. ¿Cuánto valdría M más N? M más N sería igual a 11 centímetros, ¿cierto? Y hay algo de... Sí lo habrán visto en la academia que es proporcional, no me acuerdo quién era. Por ejemplo, acá trazamos de acá, pónganse de este punto. De este punto a este punto hay que poner que sea el N, lo hemos movido con nuestro compás. Y de este punto al otro punto hay que hacer que sea un M. ¿Ya? Y eso lo tenemos que, y al costado trazamos lo que mide supuestamente nuestro MK, acá va a ser un K por todo eso. Trazamos acá al costado el 11 centímetros. 11 centímetros. Unimos los puntos finales y ahora usamos esa. Si trazamos una paralela a la recta que está abajo, desde el punto M, vamos a encontrar esa relación. De acá sea, como son dos triángulos semejantes, si acá es N, el de acá va a ser como un NK. Si acá es M, el de acá va a ser como un MK. Y ahí ya tendríamos los lados del rectángulo. Sería el NK y el MK. Esos dos lados ya podía construir, con esos dos, puedo construir mi rectángulo que tenga como perímetro 22 centímetros. Ya los dejo para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Porque es similar al ejercicio pasado. ¿Ninguna duda en ese ejercicio? Y a ver, tenemos el ejercicio 4. Algunos han estado avanzando los ejercicios. ¿Les ha salido este ejercicio? Construya un triángulo ABC si se conoce que el I es el incentro del triángulo y O es el otro centro y E es el excentro. ¿Alguna idea? ¿Tiene alguna idea de cómo construir ese triángulo sabiendo de que I es el incentro, O es el circuncentro y E es el excentro? Este ejercicio también es sacado de una primera PC pasadas, ¿no? Lo voy a Para resolver. seguirlo. ¿Ah? Una idea para después seguir el problema, para que fluya, ¿no?
sea, esos puntos se refieren a un punto, o sea, cuando me dan la hoja, esos puntos ya están ya, o sea, solo es cuestión de unirlos nada más para, o sea, están en el espacio, mejor dicho. Sí, los puntos ya van a estar exactamente en el espacio y acá lo que debemos hacer acá va a ser formar un triángulo, de tal forma de que este punto sea su excentro y este punto sea su circuncentro y este sea su incentro. Ya van a estar los puntos, lo único que necesito formar es, es este triángulo y tiene que formar el triángulo de forma exacta. A ver si conocerán esa propiedad. Del punto I hasta el punto E, Colineal por la academia, ¿saben qué pasa con el punto medio? pertenece a... Sea circunscrita al triángulo. Pertenece a la A la- circunferencia, la circunferencia que circunscrita al triángulo. sí, va a estar dentro siendo el punto medio. Pero también saben algo de que, de que póngase que este sea el triángulo, ¿ya? Ponga que el triángulo está por acá. Póngase que este sea el triángulo. Y este punto con el triángulo, si lo uno de I hasta acá, de I hasta acá, y de ese punto hasta el E, el ángulo de acá va a ser 90 grados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque adentro va a ser alfa, alfa, y afuera es beta, beta. Afuera es beta, beta. Alfa más beta va a tener que ser 90 grados, ¿sí o no? ¿Cuándo se cumple de que sean 90 grados? Cuando es una circunferencia, ¿sí o no? Y ese sea su diámetro. O sea, vamos a tener que estar acá una circunferencia. Y esa circunferencia va a contener a dos puntos del triángulo. Acá lo vamos a pasar más a limpio. Hay que suponer que este sea el centro, este el circuncentro y este el excentro. Como ya habíamos hablado de que el punto medio de E y L, pasamos acá, E y L, y ahora para hallar su punto medio, lo que trazamos es la mediatriz, ¿no? La mediatriz trazamos una circunferencia acá, otra circunferencia acá, unimos los puntos medios y nos va a dar el punto medio. Pero acá lo... Este sería el punto medio. Este punto medio va a estar contenido en la circunferencia que es así circunscrita, ¿no? Entonces, ya teniendo un, un punto, el radio, no, el centro y un punto de la circunferencia con compás, forma acá la circunferencia. Y ahora, hemos dicho de que si lo que hemos dicho ya en borrador fue de que si unimos, ponte que ese sea un punto del rectángulo, si unimos de acá a un punto, ponte que ese sea la circunferencia, ese sea el triángulo, unimos ese punto al circuncentro, va a ser que acá sea alfa, alfa, unimos este punto al excentro, va a ser un beta, va a ser un beta, un beta. Y ese alfa más beta va a tener que ser 90. ¿Ustedes conocen lo que es el largo capaz? Eso el largo capaz. ¿Uno escuchó acerca del largo capaz?
clase, están en láminas, creo. La siguiente clase lo va a formar. Sí, sí, sí conocen, dicen algunos. ¿Están en un mismo arco? Algo así. Por ejemplo, acá tengo una recta, ponte que ese sea un segmento y quiero formar un arco, ponte pues 36 grados. Porque tengo una recta con con los arcos, hacer una mediatriz. Ahora ya tengo la mediatriz. Y ahora como capaz de 36 grados. Llegar a 90, 54 grados, ¿sí o no? Entonces trazo de acá 54 grados. 54 grados. Y la intersección de la mediatriz y la recta de 54 grados va a ser el centro de la circunferencia que va a contener a Ruca Paz. Trazo con esto, la circunferencia está, se ve feo. Y ahora, cualquiera de estos puntos, ponte que sea este punto, ponte, si lo trazamos hacia acá, y ahora de este punto hacia acá, este ángulo va a ser 36 grados. Si usamos otro punto que sea, ponte que el de acá, si unimos con los dos puntos que están acá, también va a ser 36 grados, y todo gracias a que este arquito va a medir 72 grados. Es un arco capaz. O si no, mejor les explico en un ejercicio siguiente el arco. Se entiende. Formar un triángulo de un arco capaz de 90. Pero un arco capaz de 90, ¿qué va a pasar con su mediatriz? En la mediatriz ya va a estar el centro. O sea, este va a ser el centro del arco capaz de 90. Entonces nada más trazo mi circunferencia. Y acá ya tendría los otros dos puntos del, del triángulo. Ya tengo los dos puntos del triángulo. Así que los unimos nada más. De N hacia N lo unimos. Hacia acá. Y ahora nos faltaría hallar un último punto. ¿Cómo lo puedo trazar? ¿Una idea? ¿Una idea tienen de cómo hallar el último punto del triángulo? Ya tenemos que un punto vale N, el otro punto vale O, nada más nos faltaría el otro. Prolonga el LE. Con la mediatriz. Sí. Prolongo el E. Y acá donde corta con la circunferencia Z va a ser el otro punto. Triángulo que me piden. A ver, esto no se va a ver, eso se va a ver más claro. Más claro. Todas las rectas se van a ver más claras. Lo único que se tiene que ver bien es el triángulo. Ahí está. Algo así debe quedar. Este es su centro.
su circuncentro y su excentro. Quiero que el ejercicio construya el triángulo ABC. El primer paso que hicimos acá fue unir el punto E, con el punto L. Y como todos conocerán ya, el punto medio va a estar incluido en esa circunferencia, ¿sí o no? Va a ser un punto de la circunferencia. Entonces, como ya tenemos el centro y un punto de la circunferencia, trazamos toda esa circunferencia circunscrita. Ya trazando, sabemos de que si unimos el punto L con el punto N y el N con el punto E, acá se forman 90, ¿sí o no? Si unimos acá igual, hacia abajo, también se debe formar otro 90, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con 90-90? Está circunscrita también, ¿no? Entonces trazamos la circunferencia. Y con esa circunferencia pudimos hallar el punto N y el punto del triángulo que me piden. Y luego, el punto, lo que hicimos al final fue el segmento EL para encontrar el último punto. Y así quedaría la solución. ¿Alguna duda? ¿O algo que quiera? ¿Quieren que les explique acerca sobre el error capaz? Mejor. Ya, a ver, gracias. A ver, dígame. Un error capaz de cuánto quieren formar. Ya habrá que formar un arco capaz de, con esa recta que formar un arco capaz ponte, a ver cuánto sería. Ya habrá que formar un arco capaz de 18, ¿ya? Ya. ¿Cuánto nos falta de 18 llegar a 90? Nos falta 72, ¿sí o no? Entonces formamos ese ángulo, ese angulito de 72. Formamos el 72. Y ahí ya tenemos 62. Con esos dos puntos, hacemos una recta. Ya, ahí está nuestra. El siguiente paso va a ser trazar la mediatriz a este segmento AB. ¿Cómo llamamos la mediatriz? Trazando un arco, centro B, y otro arco con el centro A, que sean del mismo radio, y los dos puntos, y esas dos intersecciones va a ser la mediatriz. Pero acá lo hacemos más. Ahí nos sale la mediatriz este, con la recta que forma ese ángulo, el centro de la circunferencia. Ya, ahí está. Y ahora tenemos el centro y dos puntos. Nada más usamos nuestro compás de acá hacia acá. Y ya tenemos nuestra circunferencia. ¿Y qué hemos hallado con el error? Todo por ejemplo, ponte de que sea este punto. Trazamos del punto A hacia el punto B hacia la circunferencia. Este ángulo siempre va a ser 18. A ver,
18 grados, ¿ven? Y el punto que esté por acá. Igual unimos del punto A hacia este punto E, punto B, hasta este punto B. Igual no va a salir 18 grados porque ya hemos logrado de que estos, y así es como se forma un arco capaz, que vendría a ser- ese es el arco capaz. La pregunta anterior, ¿me puedes volver un favor? Ya la borré. ¿La borraste? Sí. Ya Ya, fue. dime, ¿qué pasó? Dime. Acá lo Lo que pasa trazamos. es que me había quedado en la mediatriz. Después de trazar la mediatriz, la circunferencia se traza con el centro en M. Acá hemos dicho con otro color. Hemos dicho que este es el centro, ¿sí, no? Claro, la mediatriz. Beatriz, ya, acá está el M. Ya, con el centro O trazamos la circunferencia. Ahí Ya. está la circunferencia circunscrita al triángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es prolongar esta recta EI hasta acá. Y acá tendríamos un punto ya del triángulo. Ya. Y ahora como saben que del incentro, el excentro, a un punto del triángulo siempre va a formar 90, ¿sí o no? Y el otro punto del triángulo también va a formar 90, ¿sí o no? Pero como están dos 90 opuestos, porque eso está circunscrito, ¿sí o no? Vamos a formar una circunferencia. Del E, el I, con el centro M, formamos una circunferencia. Y acá. Esa circunferencia, ¿qué contiene la circunferencia? Contiene a los dos últimos puntos del triángulo. Y ahí, si uno los puntos del triángulo, yo tendría mi triángulo. Así sería. Ese sería el triángulo. Sí, ese sería mi triángulo. Bueno, acá no está exacto, pero así sería. Ah, bueno, esa es la idea. Ya, bueno, gracias. Pero quería demostrarles esta. Hay una propiedad para dividir en dos partes equivalentes. No sé si me alcanza. A ver. Ya, primero ustedes. De cómo pueden. A ver, ¿qué es el ejercicio? Divida el triángulo ABC, lo tengo acá, en dos partes equivalentes mediante una recta perpendicular a la mediana. Ponte que no te da la mediana, puede ser cualquier mediana, pero puedo usar esta mediana. La mediana que hace partir lado en dos. Ya, esta es la mediana y tengo que hallar una recta perpendicular mediana de tal forma que el área que esté acá va a ser igual a este de acá. ¿Alguna idea de cómo resolver este ejercicio? ¿Cómo dices? O sea, aquí te dice el ejercicio. Divide el triángulo ABC en dos partes iguales, equivalentes, mediante una recta perpendicular a la mediana, y acá tenemos la mediana, hacemos una recta perpendicular, de tal forma de que el área que va a estar acá, incluyen este cuadrilátero, debe ser igual al área que está en ese triángulo. Mayra, ¿quiere preguntar? Mayra, ¿tienes algo que decir? Sí, disculpe, previo a trazar la mediana, ¿tendría que hacer el trazo de la mediatriz? ¿O ya no es necesario? ¿A qué? Sí. No, o sea, ya tengo la recta que voy a trazar acá. No es
sino es una recta perpendicular a la mediana. De tal forma de No, que lo digo para hallar el punto medio. ¿de esto? En el Sí, segmento acá. B. Sí, Sí, de acá, a de eso me A a B, refiero. trazo dos arcos y en la intersección me va a dar el punto medio. Ok, Sí. gracias. Y así uno y este punto con el C y ya me va a dar la mediana, pues. ¿Alguna idea de cómo resolver ese ejercicio? El profesor así le va a presentar varios ejercicios y los va a demostrar en clase. A mí no me demostró este ejercicio, solo que yo lo vi como estaba resolviendo planchitas y lo vi en un libro. Pero ese es un ejercicio que vino 3 veces, creo. En las planchitas que tengo de dibujo del ciclo pasado, encontré este ejercicio, como 3 veces. Creo que en el 16, en el 2008, creo que también en el 2010, creo que lo encontré. Tengo algunas planchitas del ciclo pasado. De primera PC, segunda PC, tercera PC, cuarta, hasta la sexta PC. Ya, la cosa es que lo saqué. Le voy a demostrar cómo se saca, ¿ya? Ya ver. Primero les digo los pasos y luego con la figura ya formada le digo cómo es que cómo es que se demuestra esa cosa. Eso es lo que he graficado, ¿ya? Que no tengo una pizarra como para hacerle un borrador y medirlos. A ver acá. Esto sí es algo un poquito complicado, pero nada más es geometría. Hay que poner de que este sea mi triángulo, ¿ya? Uno de esos puntos parte de mi triángulo. Ese va a ser el problema interesante del día de hoy. Ya. A ver, nos dicen que necesitamos hallar la mediana. Ustedes ya con los arcos forman hallan este punto. Yo no lo estoy diciendo así. Ahí tengo el punto D. Y ahora uno es el punto C con el punto D. Para hallar la mediana. ¿Qué nos dice el ejercicio? De que debo trazar una perpendicular a esta mediana de tal forma de que divida a las dos partes del triángulo de forma equivalente, o sea, igual área. Denme un momento, ya voy a prenderme luz. Se ha oscurecido y no veo. Ya, ahora sí. El siguiente paso que voy a hacer ya, va a ser una perpendicular a esta mediatriz. Quiero acá en este punto. Ya. A lo mejor creo que lo explico aparte. A lo mejor le explico con un ejemplo, ya luego lo plasmamos al ejercicio, si no se van a confundir, si no van a decir cómo es que sale. Perdón, acá de vuelta. Otro ejercicio que no necesariamente va a ser ese, ni la mediana, ni eso. Les quiero demostrar en qué consiste más o menos lo que van a hacer.
Ah, el ejercicio de ahí viene de un ejercicio muy conocido, que es, ponte que acá tengas un punto P, y te diga el ejercicio. Divide el triángulo en, en dos partes equivalentes con una recta que pase por el punto D. La recta va a estar así, o así, o así, o así. De forma de que el cuadrilátero y el triángulo que se formen debe tener la misma área. De ese ejercicio viene, no, de ese problema viene el ejercicio. A ver, el primer paso que debo hacer acá, ya la mediatriz de recta BC. Mediatriz. Al final con la gráfica ya resuelta lo demuestro. De BC y acá tendríamos un punto nuevo. ¿Ya? Ahora, del punto C al punto D, muevo ese, o sea, utilizo el C como centro y muevo ese punto D a la mediatriz. Acá tendría otro punto F. Intereses. Ya tendría el punto F. Ya lo hemos movido con un arco. Y ahora el siguiente paso es el punto F unirlo con el punto C. Mediatriz. Punto F al punto C. Acá hacemos una mediatriz. Y acá nos va a llegar un punto en BC. Y ahora ese punto lo guardamos. Con ese punto vamos a trazar una circunferencia o un arco de circunferencia. A ver, un arco de circunferencia. A ver, hasta acá más o menos. El siguiente paso va a ser prolongar la recta BC. No, CB. Lo prolongamos. Y acá nos va la intersección del arco de la circunferencia con esa recta, nos va a dar otro punto. El siguiente paso va a ser unir ese punto I con el punto A. Unimos el punto I con el punto A. Ya tenemos una recta, ¿no? Lo que hacemos para dividir ese triángulo en dos partes equivalentes, es trazar una paralela a esto. Una paralela de tal forma de que pase por el punto D. Ahí. Y ahora voy a ver para que sea más bonito el triángulo. ¿Ese de qué punto es? O sea, Ese de... estoy explicando de qué ejercicio viene. O sea, ese es un ejercicio típico que viene supuestamente, que ya ha venido varias veces. Y de este ejercicio es el que sale el problema. ¿Ya? El ejercicio, en ese ejercicio, supuestamente te dicen dividir el triángulo ABC en dos partes equivalentes con una recta que pase por el punto D. Y ahí te voy a demostrar por qué esas dos partes son equivalentes. Ya tenemos, ¿no? La parte de acá, ya hemos dividido el triángulo en dos partes. Esta parte va a tener la misma área que esta parte. ¿Y cómo así? Ahorita usamos lo que es geometría nada más. Del punto, es un arco de circunferencia. El punto FC al cuadrado, no, quiero lápiz. El punto FC al cuadrado,
aquí es igual. Ya tenemos la línea del arco. FC al cuadrado va a ser igual a GC por todo, ¿sí o no? Por GI. GC por GI. Y ahora, este FE al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al S por el EI, ¿sí o no? S por el EI. Y ahora, este IC es igual a 2 GC. Ya tenemos esas operaciones. ¿Con qué operaciones la vamos a hacer? Y a ver. ¿Ustedes conocen cómo hallar el área de un triángulo de que es base por altura, ¿sí o no? Base por la altura. No, si el triángulo es acá, ¿sí? La altura va a estar por afuera. Y va a ser esa altura por esa base entre 2, ¿sí o no? Si es que es 90 acá. Pero si es que no es 90, que sea más allá, va a ser este ángulo por el seno de esto, por esta base entre 2. ¿Ya? Esta cosita. Hay que poner que este angulito sea un alfa. ¿Ya? Y como esta es su paralela, el D es su paralela a IA, esta también va a ser un alfa, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué llegamos acá? De que IA por el seno de ese alfa va a ser igual, no, por el seno de ese alfa por la base, ¿no? La base es BC. BC, o sea, el área de esta cosita, este triángulo, tiene que ser el doble de este nuevo triángulo, ¿sí o no? El triángulo que está acá abajito, el triángulo conformado. Para demostrar que esta área es igual a esta área. Y ahora, como es el doble, si divido esta área entre esta área, me tiene que salir 2, ¿sí o no? Y acá tenemos el área del triángulo grande entre 2 sobre la área del otro triángulo, que sería FD, no, mejor, hay que poner acá un puntito. Acá un puntito, intersección, puntito J. Ya, ahora sí que utilizar el punto J. JD por seno de este alfa multiplicado por la base de C entre 2. Me tiene que salir igual a 2, ¿sí o no? Ah, no tengo espacio. Ya. Me tiene que salir igual a 2. Entonces, el 2 se elimina, el 2 se elimina, el seno se elimina. Quedaría IA entre ID y BC. Pero ese... A ver, ¿qué hacemos acá? Este BC entre el DC lo podemos reemplazar.
es el... sí. Pero. Disculpa, donde es FC al cuadrado, ¿no sería CI por CE? C, CE por CI. Ah, sí que sé. Por CI. CE por CI. Sí. CE por CI. Y ahora debemos buscar la forma de factorizar este IA entre el ID multiplicado por el BC entre DC, que me tienen que dar igual a 2 para demostrar de que esas dos áreas sean iguales. ¿Qué datos de acá podemos reemplazar? ¿Qué datos creo que podemos reemplazar? ¿Qué datos creo que podemos reemplazar ahí? Ya miren, este DC, este ID, creo que es parte. Sí lo demostré ayer, solo que acá ayer vi este ejercicio y lo intenté hacer así y lo demostré, solo que acá creo que me estoy confundiendo un poquito. El IA, el ID, el DC. Si tengo la idea, me la pueden decir, así avanzamos más rápido. Es proporciones y en las proporciones me va a tener que salir eso. Ya mira, si acá lo multiplicamos por 2, acá arribita, si multiplicamos esto por 2 y acá lo multiplicamos por 2, acá es DG, ¿no? No CG. Ah, espérate. Eso no me deja escribir por encima. Acá es DG. Ya, CG. Si multiplicamos esa parte por 2, ¿qué nos va a salir? A ver, ese 2CG va a ser igual a un IC, ¿sí o no? IC. No, ¿sí? Sí, 2CG. Pero no es CG, es CE. Acá es C, ¿no? CE arriba. No, el primero. El CI está bien. El CG es CE. C. Ya, ese es el doble de C es BC, ¿sí o no? Claro, ahora sí. Esto lo podemos reemplazar como si fuera un... A ver, voy a borrar esto. Como si fuera un TL, ¿no? 2C es un BC. BC, ¿sí o no? Ya reemplazamos esa cosa, ahora tenemos un BC. Y ahora podemos reemplazarla acá. Ya. 2FC al cuadrado. El BC va a ser igual a 2FC al cuadrado entre 6. Ah, no tengo, es que acá no tengo cómo escribir, eso es lo que me hace demorar. Sí lo demostré. 2CI. Oh, miren, hacemos una cosa ya, es que acá se me complica escribir y a veces se me van las ideas mientras que